Cuando la población argentina comenzaba a aceptar los rostros de los inmigrantes españoles o italianos que venían llegando al país desde mediados del siglo XIX, apareció ante los ojos de los criollos un nuevo tipo de extranjeros. Estos otros gringos que provocaban asombro e interrogante eran judíos, árabes, turcos, rusos o alemanes del Volga. Ellos colonizaron las tierras fronterizas de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa. La Argentina se transformaba profundamente en la misma medida en que se integraba la economía mundial. El ideal de progreso que aspiraba a construir el granero del mundo por medio de la ocupación y el trabajo de nuevas tierras arrebatadas al indio se convirtió en prioritario. Entonces, los brazos de los inmigrantes constituyeron el resorte silencioso y anónimo para cumplir estos fines que no siempre los favorecieron. La segunda mitad del siglo se presentó dramática para los Ashkenazim, judíos de la Europa Oriental. Las persecuciones, los pogroms, ataques masivos a las colonias hebreas y la intolerancia zarista sumían a las familias judías en el desafío de encontrar una tierra de paz. El caso era que acá el servicio militar era de 4 o 5 años. Y aparte, empezó el movimiento contra las colonias, en aquel entonces, contra los judíos. ¿Por cuál era el motivo? No hay, porque las colonias, tanto los colonias alemanes no te van a atacar porque eran aparte. Ellos no tocaron, los rusos lo fomentaron el odio. ¿Por qué lo fomentaron el odio? Porque la parte económica de ellos era mala. ¿Entienden? Entonces buscaron la vuelta en qué forma. Entonces lo llevaron y empezaron a sacar la colonia. Desde América se abría la posibilidad de habitar zonas lejanas, desconocidas, vírgenes, solitarias, que ofrecían a cambio tranquilidad, libertad y trabajo. Por esto, las organizaciones judías europeas comenzaron a incorporar al mapa de la diáspora otros sitios: Estados Unidos, Canadá y Argentina. Ya había empezado la inmigración a las Américas, tanto en Norteamérica, tanto en la Argentina. Papá ya tenía llegaron un emisario de la Buenos Aires y empezó a notar inmigrantes que son aspirantes, y se había formado un grupo de 40 familias que llegaron a la Argentina, con esa intención, para comenzar y librarse también del yugo del zarismo. Para realizar la dura tarea de trasladar colonos a su nueva residencia, surgió, entre otras, una organización filantrópica dedicada a ese fin. La fundó el barón Mauricio de Hirsch. Era un humanitario alemán, hijo de un judío agricultor de Baviera, que había consolidado una destacada fortuna. Teniendo conocimiento de las penurias económicas y políticas de cientos de familias judías, se interesó por su destino y generó distintos planes de colonización, donando la tercera parte de su fortuna a la Yiddish Colonization Association. Esta organización se dedicó desde 1891 a la inmigración y colonización judía en Argentina. En el caso de La Pampa, la Yiddish adquirió 46.000 hectáreas en 1908 que fueron colonizadas entre 1909 y 1911. Se formó así la colonia Narcisse Leven, en honor del político francés, jurisconsulto y filántropo que había sido secretario de Gambetta. Leven presidió el consejo de administración de la Yiddish durante muchos años. La colonia vino a formarse al sur del naciente pueblo de Bernasconi, que ya contaba con una incipiente organización institucional y de servicios, fundamentalmente el ferroviario, que lo unía con los puertos de Buenos Aires y Bahía Blanca. Por esa vía salía la producción de la zona, a la que los recién llegados contribuirían con su esfuerzo. La colonia Narcisse Leven se ubicó en el área periférica de la Pampa húmeda, de frecuentes vientos, heladas inoportunas e insuficientes lluvias. Los primeros pobladores habían sido traídos de Entre Ríos, originarios en su mayoría de la lejana región rusa de Besarabia. Había una gran parte que era de Besarabia,
Basarabia era una parte muy rica, la tierra es muy rica, ahí se cultivaba, por ejemplo, el algodón, el tabaco y frutales y otra cosa seguramente. Entonces esa gente ya venían con una práctica para la... Eran muy buenos chacareros aquí esa gente. Después llegaron los de la Ucrania también, de varios, no solamente solo de una sola colonia, sino de varias colonias. Aparte llegaron lituanos, aparte llegaron un poco de Polonia, y aquí se formó la colonia de 280 familias. Después se empezaron a conocer, después se empezaron a ubicarse, a conocerse, hasta que se llegaron a ser de familia. No, se vino un chico chiquito él. Tenía 1 año, ¿cuánto tenías? ¿Y de dónde vino? De Entre Ríos, vino, nació en Entre Ríos. Los rusos del departamento Ucal son la mayoría de los extranjeros que hay en ese departamento, en La Pampa, en 1920, el 53%. Los judíos de la colonia son a su vez mayoría dentro de estos rusos. ¿Por qué nosotros podemos asimilar los judíos a los rusos? Porque los judíos tienen pasaporte y documentación rusa, en tanto son judíos askenazis de Betsarabia. El hecho de que ellos sean mayoría dentro de esta población rusa, o legalmente llamada rusa, significa un alto índice para el departamento. Significa, por ejemplo, que sean mayores que los españoles y los italianos del departamento Ucal en 1920 en el territorio nacional de La Pampa, que cuenta en ese momento con 100.000 habitantes. Yo vine de Polonia directamente. Sí. Había casamientos como lo hacemos nosotros, con un toldo, sabían hacer un toldo y hacía casamiento por la tradición de nosotros y todo. Después se traían un materife para que bebían a la religión como lo bebían en Rusia. Una de las tantas características que definen a estos inmigrantes es que tuvieron que traer consigo, entre otras pertenencias, sus cacharros. Es que la cocina judía no es solo de productos, sino que tiene normas propias de su tradición. Trajeron las recetas de pan trenzado, gefilte Fisch, Mandelech, Kigele, Knishes, Strudels. Una cocina variadísima, enriquecida por las culturas de los pueblos con los que se fueron contactando. La comida, como otra manifestación cultural, se fue transmitiendo de generación en generación, y aún hoy con orgullo y afecto se mantiene. Así, poco a poco, se fueron incorporando a una nueva vida, no perfecta como la habían soñado, pero al menos perfectible. Esta masa es tradicional en la comunidad judía y se la utiliza para hacer knishes, que tienen diversos rellenos. Puede ser papa con cebolla frita, puede ser manzana, puede ser zapallo. Y se la utiliza para hacer el strudel para las grandes oportunidades, que vendría a ser casamientos, cumpleaños, porque es muy difícil para hacerlo. La masa lleva 2 tazas de harina, un chorrito de aceite, un poquito de sal y agua. Se la amasa muy bien, tiene que estar muy bien amasada, si no después no se estira, bien finita como tiene que ser. Bueno, a mí me la enseñó mi suegra y siempre me encargó que la masa, para saber si está bien amasada, tiene que tener globitos arriba. Y para saber si está bien estirada, tiene que verse las flores del mantel, porque se la estira arriba de un mantel. El propósito fundamental de la Yiddish fue asentar a los inmigrantes judíos en el campo. Para la colonia Narcisse Leven, preparó chacras de 150 hectáreas con viviendas en grupos de 2, 3 o 4 casas que compartían un pozo de agua potable, al que más tarde se le agregó el molino de viento, a fin de solucionar el difícil problema de la extracción de agua a casi 100 metros de profundidad. Las pertenencias iniciales de cada chacarero fueron 2 vacas lecheras, 10 yeguarizos, un carro ruso,
un arado de 2 discos, una rastra, es decir, lo estrictamente necesario. Como ya veían en estas tierras su lugar de asentamiento, comenzaron a construir sus propias casas, modestas y sencillas, de chapas de zinc, revestidas de barro y paja. Se aprestaron a cultivar el suelo virgen, aprendiendo las prácticas locales en las tareas agrícolas. Tuvieron que adaptarse al nuevo medio y adquirir habilidades y costumbres criollas, andar a caballo, tomar mate, hablar el idioma. Esto les permitió superar las dificultades de la nueva realidad. Esta primera adaptación no estaba exenta de grandes dificultades e inconvenientes. Su proceso fue descrito magistralmente por Alberto Gerchunov en Los Gauchos Judíos, obra ambientada en una colonia entrerriana llena de similitudes a la de sus paisanos de La Pampa. Así nos introducimos en el difícil mundo de los colonos que allá por 1911, tras una persistente sequía, conocieron su primer fracaso. Pero el revés inicial no desanimó a estos pioneros que continuaron lenta y penosamente trabajando la tierra. Se sucedieron años de lucha y de miseria coronados con muy pocos éxitos. Recién en 1914-1915 apareció por primera vez un buen rendimiento que se diluyó en la cancelación de deudas atrasadas y muy poco aportó para la consolidación de las bases económicas de la colonia. Aquí la colonia parte se salvó, porque ya había un vecino nuestro que era presidente, don Elías, que no figura mucho aquí en el libro. Entonces él fue a Buenos Aires por la colonia y consiguió una audiencia con el ministro de Agricultura. Y no se consigue como hay una audiencia, hay que andar. Iba por la prensa, por la nación, y consiguió un crédito para mantener el trigo. Esta situación particular, común a la de todos los inmigrantes chacareros, se encuadra dentro de la situación económica de la Argentina de principios de siglo. Oscilaciones del precio del grano, tenencia latifundaria de la tierra, sistema de comercialización monopólica, dificultades para acceder al crédito y a las mejoras. Todo esto generó distintas actitudes. El éxodo hacia otras zonas rurales del país, como el Chaco y Colonia Lapin, en las cercanías de Rivera, en la provincia de Buenos Aires. Los que se quedaron intentaron diversificar la producción con ganadería, granja o fundando en 1927 una cremería para la industrialización de la leche y la fabricación de quesos que debió clausurar 2 años después por falta de pasturas. Aparte de las adversidades climáticas y el sistema minifundista de la tierra, se agregaron las duras condiciones contractuales que como arrendatarios de la Yevich debían cumplir año tras año con la compañía. Es que en algunas oportunidades ciertos administradores dejaban de lado los humanitarios fines del barón de Hirsch. Fueron arrendatarios todos los años, hasta el año 43. Después, con yo lo que le dije, que en la época de Perón sacó la ley que con 150 hectáreas no era suficiente para mantener la unidad económica. Entonces levantaron parte de la colonia y nos agregaron un poco más de campo y siempre alquilándolo hasta el año 51. En el 51 sí me hice cargo yo del campo, es decir, me hice cargo antes, pero en el 51 ya hice los trámites para comprarlo, con la autorización de mi finado padre, con todos mis hermanos, de acuerdo a que yo lo compre. Claro, en esa época cuando ya Perón sacó esa ley, que se podía comprar, la misma compañía estaba obligada a vender porque les ponían un impuesto tan grande que tenían que venderlo. Y entonces nos hicieron una, no sé cómo explicarle, en vez de cobrarles X pesos por hectárea, nos hicieron un descuento por ser tantos años chacareros en la colonia. Entonces lo compramos con facilidades, se pagó